En 2025, los astrónomos anunciaron la detección de un visitante inusual, procedente de fuera del sistema solar, denominado 3I Atlas. A diferencia de objetos similares observados previamente, no se comportó como una roca errante. Su trayectoria mostró correcciones precisas de rumbo, como si estuviera siendo dirigida. Además, su gigantesca coma, de casi la mitad del diámetro del Sol, emitía señales electromagnéticas regulares cada 147 segundos. Al atravesar el cinturón de asteroides con impresionante precisión, los científicos comenzaron a cuestionar si el fenómeno podría ser realmente natural. La trayectoria del Atlas 3I parecía diseñada para aprovechar al máximo la gravedad de los planetas, algo estadísticamente imposible sin intervención inteligente. Se movía como si conociera nuestro sistema solar, evitando peligros y ajustando su ruta con una precisión que superaba las capacidades conocidas de cualquier cuerpo celeste. Cuando el telescopio James Webb se enfocó en el objeto, los datos recopilados solo acentuaron el misterio. Incluso las lecturas térmicas contradecían todo lo conocido sobre los objetos naturales en el espacio. Para muchos investigadores, solo quedaban dos hipótesis: una coincidencia cósmica casi imposible, o la evidencia de que el Atlas 3I estaba, de hecho, bajo algún tipo de control. A diferencia de los cometas o asteroides, que emiten calor de forma irregular a medida que el hielo sublimado y los materiales superficiales reaccionan a la radiación solar, 3I Atlas mostró patrones rítmicos y consistentes de emisión térmica. Estas no eran las características caóticas típicas de los objetos naturales. Los patrones de calor pulsaban con precisión mesurada, casi como señales de ingeniería transmitidas a través del espacio. Las avanzadas capacidades espectrográficas del Webb revelaron materiales nunca antes vistos en ningún objeto interestelar conocido, compuestos hiperreflectivos que parecían posiblemente artificiales y una densa estructura interna que sugería la presencia de segmentos huecos en el interior del objeto. Pero el descubrimiento más inquietante fue una débil anomalía electromagnética recurrente que resonaba desde el interior de 3I Atlas. Esta frecuencia de banda baja se repetía cada 147 segundos, coincidiendo exactamente con la señal conocida de un púlsar. El problema crítico era obvio para cualquier físico. El objeto carecía de fuente de energía interna, núcleo giratorio y campo magnético capaz de generar tal señal. El objeto parecía estar imitando algo que había encontrado, o comunicándose activamente con algo que escapa a nuestra capacidad de detección. El análisis infrarrojo del Webb reveló patrones estructurales que recuerdan a los fractales geométricos recursivos, patrones que se sabe que surgen en sistemas complejos, como el tejido cerebral y los procesadores cuánticos. Algunos investigadores han teorizado que esto podría ser una especie de motor de la conciencia, un sistema diseñado no solo para sobrevivir a los viajes espaciales, sino también para pensar y evolucionar mientras atraviesa sistemas estelares. Las implicaciones eran aterradoras. Podríamos estar viendo no solo tecnología extraterrestre, sino una entidad que aprende y se vuelve más inteligente con cada observación. Dos visitantes, un patrón aterrador. El misterio se acentuó cuando los investigadores compararon la firma electromagnética de 3I Atlas con los datos archivados de Oumuamua, nuestro primer visitante interestelar confirmado, de 2017. La comparación reveló algo que conmocionó a la comunidad científica. La misma frecuencia de 147 segundos se había detectado brevemente en Oumuamua poco antes de su salida del sistema solar. La diferencia crucial residió en que la señal de 3I Atlas fue significativamente más intensa y sostenida. Este descubrimiento transformó por completo nuestra comprensión de ambos objetos. Oumuamua ya había intrigado a los científicos con su forma alargada, su extraña rotación y una aceleración inexplicable que no podía explicarse únicamente con modelos gravitacionales. Algunos expertos argumentaron que se trataba de tecnología extraterrestre. Otros insistieron en que se trataba de un fenómeno natural inusual. El debate seguía sin resolverse porque Oumuamua desapareció antes de que se pudieran completar estudios exhaustivos.
Pero ahora, con 3I Atlas mostrando características similares, pero más avanzadas, estaba emergiendo un patrón inquietante. La evidencia sugería que Oumuamua podría haber sido una sonda de reconocimiento, un dispositivo pasivo enviado para evaluar nuestro planeta y nuestras capacidades tecnológicas. Si esta teoría era válida, entonces 3I Atlas representaba algo mucho más significativo. No una observación pasiva, sino una intervención activa. La diferencia entre una señal de radar y un sistema de vigilancia plenamente operativo. Algunos investigadores teorizaron que Oumuamua era la LOSE, un objeto silencioso e inerte diseñado para evaluar pasivamente la preparación, la inteligencia y las reacciones de la Tierra. 3I Atlas sería la clave, diseñada no solo para observar, sino para desvelar algo, ya sea enterrado en nuestro planeta, codificado en nuestra especie o esperando su activación en órbita. Las firmas electromagnéticas sincronizadas sugirieron un sistema coordinado que abarca años y posiblemente múltiples sistemas estelares, a medida que los objetos espaciales toman decisiones calculadas. Justo cuando los científicos creían haber trazado la trayectoria futura de 3I Atlas, el objeto realizó una maniobra que desmanteló todas las suposiciones sobre su naturaleza. Telescopios en Chile y Hawái registraron un cambio de rumbo leve pero inconfundible, que no pudo explicarse por la gravedad, el viento solar ni ninguna fuerza natural conocida. No se trató del desvío aleatorio típico de los cometas, ni de la predecible mecánica orbital de los asteroides. El objeto se desvió ligeramente de su trayectoria proyectada, alineándose con un nuevo vector que lo acercó al plano orbital de la Tierra. Para los analistas de la red de espacio profundo de la NASA y las agencias espaciales de todo el mundo, las implicaciones fueron alarmantes. La sincronización y precisión de esta maniobra implicaron una toma de decisiones consciente. Algo había respondido a nuestra presencia o a órdenes externas que no pudimos detectar. La corrección del rumbo fue quirúrgica y deliberada. La palabra decisión provocó reuniones de emergencia en la NASA, la ESA e instituciones privadas de investigación de todo el mundo. Si Oumuamua había sido un observador pasivo, entonces 3I Atlas era claramente algo más activo. No solo monitoreaba, sino posiblemente maniobraba en respuesta a lo observado. La maniobra ocurrió justo cuando el James Webb había alcanzado su posición óptima de seguimiento, lo que sugiere que el objeto estaba al tanto de nuestros esfuerzos de vigilancia. Este momento no podía considerarse una mera coincidencia. La corrección del rumbo demostró capacidades tecnológicas que superan la comprensión humana actual. La capacidad de realizar ajustes orbitales precisos sin sistemas de propulsión visibles ni fuentes de energía aparentes. El objeto parecía operar bajo control inteligente, respondiendo a estímulos y ajustando su comportamiento en consecuencia. Esto transformó a 3I Atlas de una curiosidad astronómica a una posible confirmación de tecnologías que desafían nuestra comprensión de lo que es posible en el universo. Matemáticas antiguas de las estrellas. Criptógrafos independientes que analizaron los pulsos electromagnéticos de 3I Atlas descubrieron algo extraordinario que desafió nuestra comprensión de la comunicación cósmica. Ocultas en las señales aparentemente aleatorias se encontraban razones matemáticas precisas. La proporción áurea, las secuencias de Fibonacci y las espirales de números primos. Estos no eran conceptos matemáticos arbitrarios. Representaban códigos fundamentales presentes en la naturaleza, constantes matemáticas presentes en organismos biológicos, formaciones galácticas, secuencias de ADN e incluso antiguas estructuras arquitectónicas de la Tierra. Las implicaciones eran enormes. O bien 3I Atlas generaba estas constantes universales de forma natural, o bien algo inteligente las incorporaba deliberadamente en sus transmisiones. La precisión y complejidad de estos patrones incrustados sugerían un nivel de sofisticación matemática muy superior al simple ruido cósmico aleatorio. Aún más inquietante era la naturaleza dinámica de estas señales. Los patrones matemáticos no eran constantes, cambiaban con el tiempo, reaccionando sutilmente a la actividad solar,
la proximidad de los planetas e incluso a las emisiones de radio de la Tierra. Esta capacidad de respuesta indicaba conocimiento de las condiciones ambientales y la capacidad de modular las señales en función de estímulos externos. Lo más escalofriante de todo fue cuando los investigadores detectaron una breve interrupción en el patrón de pulsos que coincidió exactamente con el momento en que el James Webb fijó por primera vez la mirada en 3I Atlas en el espectro infrarrojo. El objeto pareció saber que estaba siendo observado y respondió con una huella matemática que hablaba un lenguaje más antiguo que el habla humana. No se trataba de ruido cósmico aleatorio, sino de comunicación estructurada que utilizaba principios que trascienden especies y civilizaciones. El lenguaje matemático sugería una inteligencia que operaba según principios universales para cualquier civilización tecnológicamente avanzada. Estas constantes cósmicas representan verdades reconocibles para cualquier especie capaz de comprender las matemáticas, lo que las hace ideales para la comunicación interestelar. El hecho de que 3I Atlas transmitiera estos conceptos implicaba fenómenos naturales increíblemente sofisticados, o intentos deliberados de comunicación por parte de entidades que utilizaban principios matemáticos como lenguaje universal. Química orgánica de las estrellas. El detallado análisis espectroscópico de James Webb ha revelado otra inquietante capa del misterio de 3I Atlas, desafiando nuestra comprensión de la química interestelar. El telescopio detectó moléculas complejas de carbono en la capa exterior del objeto, concretamente hidrocarburos aromáticos policíclicos, que sirven como componentes básicos de la química prebiótica. Se cree que estos compuestos son precursores de aminoácidos, estructuras de ARN y, en última instancia, de la vida misma. Lo que hizo este descubrimiento especialmente alarmante fue la pureza y organización de estas moléculas orgánicas. A diferencia de las mezclas caóticas típicas de los cometas primitivos, los compuestos de 3I Atlas estaban perfectamente estructurados. Este nivel de organización molecular no se da de forma natural en el duro entorno del espacio interestelar, lo que sugiere que fueron refinados mediante procesos desconocidos o incluso cultivados en condiciones controladas. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que 3I Atlas podría ser una nave semilla, una antigua nave diseñada no solo para explorar, sino también para sentar las bases de la vida en mundos adecuados. Si esta teoría fuera válida, el paso de la Tierra por la trayectoria del objeto podría no ser una coincidencia. Quizás no se trate de un visitante cósmico aleatorio, sino de algo que eligió específicamente nuestro planeta por razones que apenas comenzamos a comprender. Los compuestos orgánicos detectados no eran desechos espaciales aleatorios, sino que representaban una química sofisticada que solo podría existir en condiciones muy específicas. Materiales prebióticos organizados sugería biotecnología avanzada o procesos naturales mucho más allá de nuestra comprensión. Estos compuestos se conservaron perfectamente a pesar de las duras condiciones de los viajes interestelares, lo que indica una estabilidad natural extraordinaria o tecnologías protectoras. Este descubrimiento planteó inquietantes preguntas sobre el propósito final del objeto. Si 3I Atlas contenía los componentes químicos de la vida, ¿estaba explorando, sembrando o preparándose para la colonización? Cuando la Tierra respondió al visitante cósmico. La conexión entre 3I Atlas y nuestro planeta se volvió aún más inquietante cuando un globo de vigilancia de gran altitud, en una misión clasificada sobre la Antártida, detectó algo extraordinario que transformó el objeto de una curiosidad lejana en una preocupación inmediata. Los sensibles instrumentos del globo registraron una potente, breve y precisa ráfaga de microondas ubicada exactamente sobre el polo sur. Inicialmente descartada como interferencia solar, la señal coincidió perfectamente con otro cambio angular en la trayectoria del 3I Atlas. Pero el incidente antártico trascendió la detección por microondas. Momentos después de la explosión, las estaciones sísmicas del continente helado registraron retumbos de frecuencia ultrabaja, no relacionados con la actividad tectónica ni el movimiento del hielo. Estas frecuencias profundas y resonantes eran idénticas en tono y duración
a los pulsos espaciales emitidos por el 3I Atlas a miles de kilómetros de distancia. La sincronización era imposible de descartar como coincidencia. De alguna manera, este visitante interestelar parecía influir en las actividades de nuestro planeta, posiblemente desencadenando respuestas de sistemas enterrados bajo el hielo antártico. No estaba claro si se trataba de procesos geológicos naturales o de algo completamente distinto, pero la coordinación entre los fenómenos espaciales y terrestres sugería capacidades tecnológicas sofisticadas. Las implicaciones eran asombrosas. El objeto no solo atravesaba el sistema solar, sino que interactuaba activamente con los fenómenos terrestres de maneras que sugerían un nivel de tecnología muy superior a nuestra comprensión actual. Las explosiones de microondas y las respuestas sísmicas indicaban que 3I Atlas tenía la capacidad de influir en sistemas planetarios a grandes distancias. Algunos investigadores teorizaron que el objeto podría estar despertando sistemas latentes en la Tierra, naturales o no. La región antártica, con sus propiedades geológicas únicas y su aislamiento, podría albergar fenómenos que responden a frecuencias electromagnéticas específicas. La aterradora posibilidad era que 3I Atlas no solo estuviera observando la Tierra, sino probando o activando activamente sistemas terrestres ocultos bajo el hielo durante periodos desconocidos. La carrera mortal a través del cinturón de asteroides. 3I Atlas se encuentra actualmente navegando por el cinturón principal de asteroides, una fase que presenta oportunidades científicas sin precedentes y riesgos catastróficos que la mayoría aún no considera. A diferencia de muchos cometas que evitan esta región debido a sus elevadas inclinaciones orbitales, 3I Atlas atraviesa directamente el núcleo del cinturón, a tan solo 5 de grano del plano principal, atravesando lo que los científicos denominan la carne y el cuerpo del cinturón. El objeto está rodeado por su inmensa coma, una nube de gas, polvo y plasma, de aproximadamente 700.000 kilómetros de diámetro, la mitad del diámetro del Sol. Esta vasta envoltura crea interacciones sin precedentes con miles de millones de cuerpos en el cinturón de asteroides, desde partículas del tamaño de granos de arena hasta planetas enanos como Ceres. La escala de influencia de 3I Atlas se extiende mucho más allá de sus límites físicos. Lo que hace que este paso sea particularmente significativo es la compleja dinámica electromagnética en juego. El cinturón de asteroides no es solo un conjunto de rocas, es una región cargada de partículas, interacciones magnéticas y lo que los científicos llaman plasma polvoriento complejo. A medida que 3I Atlas atraviesa este entorno, con su propia firma electromagnética, crea perturbaciones e interacciones nunca antes observadas. Aunque la probabilidad de una colisión directa es estadísticamente baja, los efectos gravitacionales y electromagnéticos de un objeto tan grande y activo pueden alterar las trayectorias de otros cuerpos de forma impredecible. Su vasta envoltura electromagnética puede desestabilizar asteroides más pequeños, generando potencialmente efectos en cascada en todo el cinturón. Aún más preocupante es la posibilidad de que una colisión pueda redirigir a 3I Atlas a la órbita terrestre. Los investigadores aún no han completado cálculos exhaustivos de todos los objetos conocidos en el cinturón y sus posibles interacciones con 3I Atlas. Con millones de cuerpos rastreados y miles de millones de incógnitas, las posibilidades estadísticas de interacciones gravitacionales o electromagnéticas aumentan drásticamente. El tamaño y las propiedades sin precedentes del objeto generan variables que los modelos actuales no contemplan, lo que convierte su paso por el cinturón en una apuesta cósmica con posibles consecuencias planetarias, reprogramando la red neuronal del sistema solar. Los científicos han descubierto que las interacciones de 3I Atlas van mucho más allá de los efectos gravitacionales, lo que podría reescribir la infraestructura electromagnética que rige las interacciones planetarias. Su polvorienta coma de plasma no se desplaza pasivamente por el espacio, sino que interactúa activamente con el campo magnético del sistema solar de maneras nunca antes vistas, creando lo que los investigadores denominan el efecto de red electromagnética.
Las investigaciones demuestran que, cuando las nubes de polvo se mezclan con el viento solar, pueden fortalecer el campo magnético interplanetario y hacerlo más intenso. Dentro de nuestro sistema, existe un flujo constante de corriente eléctrica que se desplaza desde los bordes exteriores hacia el Sol. Las partículas de polvo de 3I Atlas, con carga positiva o negativa según su exposición a la radiación solar, podrían estar viajando por este sistema como una autopista cósmica. A medida que 3I Atlas se acerca a la órbita de Marte, podría generar paquetes de partículas cargadas que fluyan a través de estas corrientes eléctricas naturales hacia la Tierra. Si estos flujos interactúan con nuestra magnetosfera, especialmente durante períodos de actividad solar, podrían desencadenar efectos geomagnéticos intensificados, afectando desde las comunicaciones por satélite hasta las redes eléctricas. El objeto no solo pasa de largo, sino que posiblemente esté transformando el entorno electromagnético de todo el sistema solar. Esta interacción podría generar cambios duraderos en la estructura del campo magnético interplanetario, alterando la propagación de las tormentas solares y su interacción con las magnetosferas planetarias. Las partículas cargadas de 3I Atlas pueden permanecer en el sistema mucho tiempo después de su partida, creando anomalías electromagnéticas persistentes, un adelanto de lo que está por venir. A medida que se acumulan más pruebas, la posibilidad más inquietante no es que 3I Atlas represente tecnología extraterrestre que visita nuestro sistema solar por primera vez. La evidencia sugiere que podríamos estar presenciando la activación de un sistema antiguo e inactivo, a la espera de las condiciones adecuadas o del nivel de desarrollo tecnológico de la humanidad, antes de anunciar nuestra presencia al cosmos. La precisión matemática de sus señales, los compuestos orgánicos en su superficie y su aparente capacidad para influir en los sistemas terrestres podrían ser indicios de una tecnología tan avanzada que opera en escalas temporales y propósitos que escapan a nuestra comprensión. Si 3I Atlas efectivamente está transmitiendo al espacio profundo, como sospechan algunos investigadores, podríamos haber desencadenado accidentalmente una secuencia de eventos capaces de cambiar radicalmente el lugar de la humanidad en el universo. Considere el conjunto de evidencias: correcciones deliberadas del rumbo, comunicaciones matemáticas, química orgánica, interacciones electromagnéticas con la Tierra y respuestas a nuestras observaciones. Nada de esto es aleatorio. Representa un sistema coordinado de comportamientos que sugiere inteligencia, propósito y tecnología mucho más allá de los nuestros. El objeto parece seguir un protocolo predeterminado, ejecutando tareas según un vasto plan que no podemos comprender. La posibilidad más aterradora es que 3I Atlas no nos esté explorando ni amenazándonos directamente. Todo lo que hace, cada señal transmitida, cada corrección de rumbo, cada pulso electromagnético, podría estar destinado a algo completamente distinto, algo que aún acecha en las profundidades del espacio, algo que ha estado esperando una señal que nos indique que estamos listos para ser detectados. Observaciones recientes muestran que 3I Atlas ha comenzado a emitir una señal secundaria, pulsos más largos y de menor frecuencia, dirigidos no hacia la Tierra, sino hacia el espacio profundo. Algunos investigadores creen que solicita refuerzos, otros creen que informa sobre descubrimientos, pero en cualquier caso, una conclusión parece innegable. Esto nunca fue solo una roca interestelar. Fue un nodo, una sonda, un mensajero.